Ayer se estaba conociendo la audiencia, se estaba celebrando la audiencia del caso del terrible, la tragedia, vamos a decir, del siglo, el del JECSEP, donde Gregory Adames dio declaraciones, habló ante el tribunal, no como testigo, sino como víctima directa, lo que le da lo que refuerza un valor humano impresionante de todas las cosas que él dijo allí y también de la credibilidad de su testimonio. Allí él dijo muchísimas cosas que venían ocurriendo en la discoteca, donde los propietarios, encabezados por Antonio Espaillat, pues simplemente las medidas que tomaba eran muy simples. O sea, a un problema así, ellos tomaban las medidas menos convenientes para entonces contener la situación, tratar de contener la situación que lamentablemente provino en desgracia. Él señaló, le dijo que todas esas informaciones eran suministradas al propio Antonio Espaillat y a Maribel, y que lamentablemente no se hacía nada con este caso. Eso es como a una enfermedad, un cáncer, darle una aspirina para que se mejore. Eso fue lo que pasó. Porque hasta ahora no han sido desmentidas las declaraciones o el testimonio de el señor Gregory Adames, que trabajó por alrededor de 8 años con esas personas en JECSEP. Y era el contacto, ¿verdad? La persona que le comunicaba supuestamente a Antonio Espaillat y a Maribel de la situación, de lo que estaba ocurriendo en ese centro nocturno. Él dijo que caían plafones y no era precisamente producto del agua, sino de trozos de concreto que caían al plafón y obviamente con el peso caían al suelo, y que no se le hizo caso, que en numerosas ocasiones se habló con Maribel y con Antonio para que no siguieran operando ese negocio en esas condiciones, y que supuestamente Antonio decía que sí. Señores, ahí perecieron 236 personas. La calificación que dio el Ministerio Público es que se trata de un homicidio involuntario. Los que apenas con todas las agravantes quizás llegan a 2 años. Pero finalmente Gregory pudo hablar, habló muchísimas cosas, incluso dijo que se pusieron cables de manera provisional, pero lo utilizaron como que si fueran permanentes. No sé exactamente a qué él se refería con esos cables, desde el 2023. Y que lamentablemente esto colapsó, y es producto de la negligencia con la que supuestamente se manejaron los propietarios de este negocio. Recuerden que a este proceso también se le requirió citar a la madre de Espaillat, de Antonio y Maribel.
una persona que tiene mucho tiempo residiendo en Estados Unidos y que supuestamente padece Alzheimer. No sé por qué se requirió la presencia de esta persona, de la dueña, ¿verdad?, del JEC. Pero lo cierto es que aquí no se escuchó, no se le escuchó, Antonio no escuchó y no hizo o no tomó las medidas que tenía que tomar en un momento apremiante, en un momento difícil de esta discoteca. Como dije, esta ha sido la tragedia del siglo, aparte de que un comunicador en las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva abofeteó a una persona que estaba señalando o vociferando que los Espaillá son unos asesinos, y en el calor, ¿verdad?, de esta discusión con Joseph Capel, pues le dio una bofetada a esta persona que había perdido, no sé si uno o a varios de miembros de su familia, en este trágico suceso. Lo cierto es que, aparte de Adames, también hablaron víctimas o familiares de las víctimas, de las personas que murieron esa noche. Un hecho muy lamentable, que esto servirá para un antes y un después de la tragedia de JEC, aquel 8 de abril, cuando Ruby Pérez, quien también pereció en la tragedia, pues amenizaba esta fiesta. Pero también en ese momento él recordaba cómo un cliente le cayó un pedazo de concreto y lo hirió. Y que supuestamente Maribel ni siquiera fue a hablar con el Señor, que había sido golpeado por un pedazo de concreto, y que él le había dicho que si quería que lo llevara al médico, a lo que él se negó, porque estaba compartiendo con su esposa, no sé si era el cumpleaños de su esposa, y entonces no quiso ir al médico, pero salvó su vida de milagros. Salvó su vida de milagros. Testimonios desgarradores, gente que perdió a una hija, gente que perdió a varios miembros de su familia, gente que perdió a un tío, a una madre. O sea, hay un sinnúmero de hechos que sucedieron ahí que no debió de pasar. Si usted me pregunta a mí, ¿este hecho fue voluntario? Yo digo que ellos nunca se imaginaron que eso pasaría. A pesar de que Gregory dijo que ellos no pueden negarse a lo que él declaró ahí frente al tribunal, pero lo cierto es que ocurrió en un momento en que Antonio Espaillá estaba de viaje y que solo en la discoteca se encontraba Maribel Espaillá, quien también resultó herida a raíz de esta lamentable tragedia del desplome del techo de este centro nocturno,
yo no puedo decir que ellos sabían, pero sí tenían conocimiento de lo que allí estaba pasando. Y que, según Gregory, ellos no hicieron nada o hicieron muy poco para evitar que esto ocurriera. Repito, ellos no sabían mi modo de ver las cosas porque Maribel estaba ahí y pudo haber sido una de las fallecidas en aquella madrugada. El problema aquí es que hasta ahora no han sido desmentidos estos testimonios que viene dando Gregory, que es de los empleados el único quizás que está hablando con tanta propiedad, señalándolo a ellos como responsable de esa situación, al no escuchar lo que él le decía. Y vamos a ver cómo se desarrolla este proceso. Estamos celebrando la audiencia preliminar. No sabíamos que las víctimas podían hablar ante el tribunal, no lo sabíamos, lo desconocíamos, porque ustedes saben que el juicio preliminar es la validación de las pruebas aportadas, en este caso, por el Ministerio Público y por los demás que están envueltos en este caso. Yo realmente no sabía que se podía, que las víctimas, ¿verdad?, los que perdieron algún familiar o los que resultaron heridos en esta lamentable tragedia, podían entonces comparecer y hablar ante el tribunal. Pero eso lo autorizó el juez Raimundo Mejía, quien también había autorizado el nuevo peritaje a la familia o a los hermanos Espaillat, que ellos habían solicitado desde hace un tiempo. Pero el proceso está en curso, vamos a ver qué sucede, vamos a ver cómo logran defenderse de esta situación lamentable para todos, porque como Gregory dijo, ahí no se podía, hasta una vida que se pierda es lamentable, un hecho lamentable, porque podía prevenirse. Y según lo que dice Gregory, salvo que lo desmientan, se podía prevenir. Y Gregory fue insistente y se los dijo a ellos ahí, sentados allí, en el tribunal, que no le podían decir que no sabían, que no le podían decir que ellos no estaban informados o enterados de lo que allí sucedía. Y lo permitieron. Y entonces lo que hacían es cambiar plafones, poner una lona para contener el agua que venía del techo. Como dicen por ahí, paño con pasta, para lavarle la cara a la situación que ocurría allí dentro. Entonces, vamos a ver cómo los Espaillat se defienden en medio de todas estas acusaciones, sobre todo del principal imputado, que es Gregory Adame, quien trabajó por alrededor de 8 años en ese centro nocturno.